en el corazón de cada uno de nosotros tu voluntad. Padre, gracias, porque cada uno de los que estamos aquí necesitamos de tu palabra. Necesitamos, Señor, que tú le hables a nuestros corazones. También te pido, Señor, por aquellos que no pudieron estar aquí, que cuando vean, Señor, esta transmisión, sea usted obrando en el corazón de ellos, conforme a tu palabra, Dios mío. Tu palabra que es poderosa, que cambia, Señor, al ser humano. Padre amado, en tus manos estamos. Me has elegido como instrumento tuyo, Señor. Doy gracias, te alabamos, Jesús. Toda la gloria te la damos porque es tuya y tú te la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Me gustaría que me acompañaran a leer en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Confirma con un amén. Joel, capítulo 2, versículo 12. Amén. Gloria a Dios. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios nos dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. El profeta Joel en este libro nos habla de que al pueblo de Israel se le advertía a que se arrepintiera. En este libro podemos observar cómo Dios le anunciaba al pueblo que se arrepintiera porque le venía devastación, le vendría ruina, le vendría muchas cosas, y Dios en su misericordia pues quería guardarle y le daba la solución para que ellos en ayuno y oración, en lloro y lamento se acercaran a Dios. Podemos ver que la palabra del Señor en todas las cosas nos enseña su palabra y nos muestra la solución cuando estamos en dificultad. El profeta Joel insta al pueblo de Israel al arrepentimiento y también le enseña la voluntad de Dios, le da esperanza, enfatizando el perdón divino de parte de Dios. Muchas veces Dios quiere ayudarnos, pero nuestro corazón está lejos de Él. Pero Él es rico en misericordia. El pasaje bíblico del profeta Joel nos enseña tres cosas: lo que había de venir para el pueblo de Israel, devastación, ruina; el juicio que le vendría por su desobediencia; y la misericordia de Dios sobre su pueblo, una esperanza viva, el cual Dios le da esa oportunidad. También le dice que va a derramar sobre ellos su espíritu para guiarlos, los insta y le da oportunidades. Les muestra que a través del ayuno pueden acercarse a Dios y arrepentirse de su mal camino, para que cuando venga la dificultad, para cuando venga el día de la prueba, el Señor estuviera ahí con ellos para hacerlo aún más fuerte y guardarlo. En esta noche estaremos tratando lo que es el ayuno, la oración y la voluntad de Dios. El objetivo del ayuno es renunciar a nuestros pecados, acercarnos aún más a Dios, sin importar la situación en la que nos podamos encontrar en ese momento.
el rostro de Dios y buscar su voluntad. La palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformamos por medio de la renovación de vuestros pensamientos, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Muchas veces nos desesperamos cuando estamos pasando por situaciones, y en esas dificultades también nos olvidamos de Dios y no nos acordamos que Dios tiene el control de todas las cosas, pues Él creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Dios nos insta al arrepentimiento, porque el arrepentimiento trae bendición y el perdón de Dios. Aún nosotros conociendo del Señor, Él nos llama, Él nos dice: acércate a mí, no te descuides de mí, acércate. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Aleluya. En este mundo tenemos que tener muchas cosas claras, y es que la palabra del Señor nos ha mostrado que vamos a tener aflicción, que vamos a tener adversidad, que vamos a tener enfermedad, que vamos a tener escasez, tristeza, alegría, abundancia, desalientos, ansiedad, que abunda mucho en estos días, donde estamos tan ocupados y nos olvidamos de Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si cometes una falta en medio del ayuno, ven arrepentido delante del Señor, porque eso es lo que Él busca: corazones dispuestos, corazones que se acerquen a Él sin importar si ya le fallaron, porque Él es rico en misericordia. Aleluya. Y nos los ha demostrado a través de su palabra. Me gustaría que lean conmigo Salmos 35, versículo 1 al 7. La palabra del Señor nos dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten, echa mano al escudo y al paves, y levántate en mi ayuda. 3. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi alma intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. 6. Sea su camino tenebroso y rebaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. 7. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Podemos ver en este salmo cómo el rey David le pedía a Dios con un corazón constricto, con un corazón humillado. Este pasaje bíblico nos relata la situación que vivía David siendo perseguido por sus enemigos y oprimido
y sin causa alguna. Y muchas veces nosotros, cuando nos vemos en una situación similar, nos desesperamos, se nos olvida que Dios está ahí con nosotros y nos airamos. Podemos ver un vivo ejemplo de que en medio de cualquier situación, ya sea de persecución, de enfermedad, Dios está ahí obrando y conforme a su voluntad ha permitido las cosas. El salmista habla de cómo se afligió su corazón y oró fervientemente por sus enemigos. Esto me ha impactado mucho porque muchos de nosotros vivimos situaciones similares. Y cuando vienen a atacarnos a nuestros enemigos, un vecino que tuvo contratiempo contigo, aún en medio del ayuno, aún en medio de la oración, se nos presentan este tipo de cosas y no podemos, no entendemos y a veces también nos airamos, hablamos mentira. Pero este pasaje bíblico nos enseña que en medio de nuestras debilidades, en medio de la persecución, ¿en quién debemos de confiar? En Dios, en el Todopoderoso, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocer nuestra falta delante de Dios nos ayuda a caminar firme en su palabra. Un corazón lleno de gratitud no reconoce el bien que ha hecho. Una persona ingrata no aprecia las bendiciones que vienen de parte de Dios. El cambio siempre se centra en los problemas. Una persona ingrata no agradece a las personas que le hacen el bien, ni siquiera agradece cuando el Dios mismo usa a una persona para ayudarle. Podemos ver en este mismo pasaje bíblico, en el Salmos 35, en el versículo 13, cómo actuó David, que aún siendo perseguido, ultrajado, maltratado, hizo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice la palabra, pero yo cuando ellos enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Cuando nos humillamos delante de Dios, Él obra conforme a la voluntad de Él en nuestras vidas. Es que se nos olvida cuán bueno ha sido el Señor. La palabra de Dios te aconseja que ore por nuestros enemigos. Oremos aún por aquellos que nos lastiman. Si tienes tu esposa, tu esposo, tus hijos, que a veces te hablan mal, nos hablan mal, pero Dios está ahí para ayudarnos. Para que con un corazón constricto y humillado vengamos delante de Dios en ayuno y oración, para que sea Dios que tenga el control y se haga su voluntad, no la nuestra. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos ayuda. Hasta este punto hemos podido aprender sobre el ayuno, la oración y la voluntad de Dios, sin importar cómo sean los tiempos, buenos o malos. Dios quiere ayudarte en cada uno de esos caminos. Ahora quiero presentarte otro panorama, que es cuando no buscamos la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia? Busquemos a Isaías capítulo 58, versículo 3 al 6. Muy interesante esto que nos ha pasado. Leemos la palabra en el versículo 3 del capítulo 58 de Isaías. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso?
humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma? Que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Muchas veces ayunamos y en medio del ayuno lo que pedimos son vanidad, cosas de este mundo, sin buscar la voluntad de Dios. La palabra del Señor hoy nos habla y nos dice que ese tipo de ayuno a Dios no le agrada. El versículo 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Como vemos, nos damos cuenta que muchas veces venimos en ayuno y oración al Señor y no hacemos conforme a su voluntad. No pedimos conforme a su voluntad, sino a nuestros propios placeres. Conozco personas que en medio del ayuno cometen errores, pero como ya hemos hablado anteriormente, Dios, si vienes con un corazón constricto y humillado, te perdona, pero Él necesita sanar en ti ese yugo, esa carga del pecado que te agobia, esa esclavitud que tú tienes en tu corazón que no permite que la voluntad de Dios obre en tu vida. Si te olvida que Dios, no se te puede olvidar que Dios conoce tu corazón y las intenciones del mismo. Cuando vienes en ayuno y oración, ya Dios sabe, pero su palabra te dice que este ayuno no le agrada al Señor. Más bien que cuando estemos en ayuno y oración, aflijando nuestra alma y vengamos delante de Dios buscando su rostro y pidiéndole al Señor que sane nuestro corazón, que nos haga libre del yugo que nos oprime, que nos haga libre de aquellas cosas que entendemos que están bien, pero no es así. Explica que Dios rechaza el ayuno de los hipócritas y extremo del pueblo de Israel, que se quejaba de no ser escuchado. ¿Te has quejado tú de no ser escuchado por el Señor en tus ayunos, en tus oraciones? ¿Por qué Dios no me responde? Llevo tiempo orándole al Señor por algo. Pero la palabra del Señor te dice que a Dios no le agrada ese tipo de ayuno, que busque su rostro, que busque su voluntad. Él te quiere hacer libre de esas cargas, pero necesita que vengas humillado delante de su presencia. Él quiere cambiar tu carácter. Él quiere que tú le entregues el corazón. Siendo cristianos, se nos olvida qué dice la palabra del Señor. Nos olvidamos tanto que muchas veces nos extraviamos de la verdad. Por eso, a Dios le agrada un corazón humilde, un corazón humillado delante de su presencia, buscando su rostro. Un ejemplo de cuando vienes a la presencia del Señor a buscar su rostro, en vez de decirle: Padre, mira esta situación que me agobia, Señor, ¿qué hago? Mira, quiero hacer tal cosa.
Primero dile que te sane el corazón, que te sane ese yugo que oprime la voluntad de Dios, y Él hará conforme a su voluntad. El ayuno que agrada a Dios es el que produce justicia, compasión y cambio de corazón. No podemos venir en ayuno y oración al Señor a pedirle por algo que queremos, cuando no le pedimos al Señor que nos restaure, que nos cambie, que nos limpie de toda maldad que hay en nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18 nos enseña la voluntad de Dios en el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, aquellos que ya leímos, que no hacían la voluntad del Señor. Porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hace 2 meses yo estoy en una situación de tristeza y no entiendo. Tengo como 3 semanas triste y no comprendo cuál es la situación. Y voy donde el Señor y le digo: Padre, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué que a veces hacemos cosas que creemos que estamos bien? Pequeñas cosas para nosotros son grandes para Dios, porque su palabra, que es poderosa, que es viva y que es eficaz, se nos olvida. Por eso debemos de escudriñar las Escrituras cada día para saber cuál es la voluntad del Señor. Y siento esta tristeza, y después el Señor me hace sentir en el Espíritu qué era el problema. Entonces, cuando vamos delante de Dios a pedirle que nos ayude, que sane en nosotros este yugo que nos agobia, Él hará su voluntad. Muy agradecida del Señor, porque me ha guiado, me ha ayudado en todos mis caminos. A veces me pongo a pensar cuán bueno es obedecerle al Señor, porque obedecer a Dios trae paz y trae gozo en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Cuando le obedeces al Señor, su voluntad se hará en tu vida. Veamos en Daniel capítulo 10, versículo 2, 3. Siguiendo otra manera de ver cómo la voluntad de Dios se enseñorea de nuestra vida cuando decidimos obedecerle en ayuno, en oración, buscando de Él. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Dios mostró a Daniel su voluntad, la que había de venir para el pueblo. Qué hermoso es cuando tú decides obedecer al Señor, buscar su rostro y hacer la voluntad de Él. Porque la voluntad de Dios no puede ser nuestros gustos, nuestros propios deseos. Debe ser algo que sea para el Señor. Cuando Dios quiere hablarle a tu vida, Él permitirá situaciones, aflicción de espíritu, quebranto. Dios te va a fortalecer en medio de la prueba, para cuando llegue ese momento, se haga la voluntad de Él y te limpie de todo pecado que te contamina.
Siendo cristianos nos equivocamos tanto. Cuando me equivoco, vengo a la presencia del Señor y le digo, Padre, ayúdame, te necesito, porque que sin Él yo no puedo. Dios habla en muchas maneras y hoy te habla a través de su palabra. El Espíritu Santo quiere guiarte a su voluntad. Dios es bueno en gran manera. Él quiere ayudarte, pero a veces yo me pregunto, ¿tú quieres que Él te ayude? ¿Tú quieres que Él esté ahí para ti en los tiempos difíciles? La palabra del Señor nos enseña en Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que tú quieras. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que buscar el rostro de Dios para obedecerlo, para hacer su voluntad en nuestras vidas. Pero no podemos lograr eso si nos inclinamos más a las cosas de este mundo, a las tradiciones, a los gustos de otros. Dios quiere sanar en ti el orgullo. Dios quiere sanar en ti la mentira. Dios quiere sanar en ti la vanidad, los pleitos, los celos, la enemistad, la ira, la envidia. ¿Quieres tú que Dios cambie eso en tu vida? ¿Quieres tú ser guiado por el Espíritu Santo de Dios para hacer su voluntad? Buscar el rostro del Señor primeramente, como lo dice su palabra, que busquemos su reino y ya las demás cosas serán por añadidura. Y nos levantamos cada mañana a buscar otras cosas que no son las de Dios. ¿Quieres atraer la presencia de Dios en tu vida? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Cuando ayunas, cuando oras, cambia esa situación que tú tienes. Porque Dios te muestra cuál es la condición tuya delante de Él. A veces no son las circunstancias, sino que el problema está en ti, que el problema está en mí. A veces queremos buscar a otros, pero tú no haces nada. Pero ¿qué tú haces? Pero cuando venimos en ayuno y en oración a buscar el rostro de Dios, buscando otras cosas, no podemos saber su voluntad. Dios quiere hablarle a tu vida. Él quiere que tú le escuches. Pero para eso debe abandonar el ego, debe abandonar el orgullo, debes abandonar el deseo de la carne, las cosas de este mundo que no le agradan al Señor. Es tan hermoso obedecer a Dios, porque la carga es más ligera. Hay cadenas que no se ven, hermanos. Hay cadenas que no se ven, pero están ahí. Están los malos hábitos, están las culpas, está el temor en nosotros, están las adicciones, los pensamientos negativos. Y Dios quiere ayudarte para que tú conozcas cuál es su voluntad, para que escuches su voz. La voz de Dios, se escucha más nítida cuando buscamos su rostro. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos,
Cuando estamos en ayuno y oración, Dios abre los caminos. Donde hay confusión, Dios trae claridad. Donde hay duda en el ayuno, Dios trae dirección. Y yo me pregunto, ¿tú vienes delante de Dios buscando la voluntad de Dios y el rostro de Dios para que Él te dé paz? El ayuno es una cita con Dios. No lo desprecies, que es un regalo. Dios quiere corregirte, Dios quiere enseñarte, quiere sanarte, quiere fortalecerte. Dios es bueno, porque cuando buscamos su rostro, Él nos ayuda. Tenemos mucho en la Biblia de qué escudriñar. En Segunda de Crónica, versículo 20, capítulo 4, dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Si todos en un mismo sentir, no pidiendo para nuestros propios deseos o deleite, nos uniéramos en un bien común, entonces se hará la voluntad de Dios. Aquello que estamos pidiendo todos en un mismo sentir. Y quiero decirte algo mucho mejor. El ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. La gloria es de Dios, porque cuando nos venimos delante de Dios en ayuno y oración, se va a hacer la voluntad de Dios, porque nuestro espíritu se vuelve a su voluntad. El que escucha la voz de Dios no caminará más en tiniebla, no caminará más a oscuridad. Muchas veces cuando no hacemos la voluntad de Dios caminamos solos. Entonces ahí viene el problema, ahí viene la dificultad. El ayuno te enseña a obedecer a Dios. Eso es lo que más me gusta. Obedecer a Dios aún por encima de lo que yo quiera. El tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces nos desesperamos, pero cuando buscamos al Señor podemos ver la mano de Dios obrar en aquello que es su voluntad. Cuando esperas pacientemente la voluntad del Señor, aprende que Dios no siempre cambia la circunstancia. Él no la cambia, pero te enseña en medio de ella, te da fortaleza. Muchas veces queremos que Dios cambie la situación que estamos viviendo, pero precisamente esa es la voluntad de Dios, para sanar tu corazón, para que tú seas restaurado en su presencia. Y cuando uno obedece, lo que parecía oscuro se aclara. Ya no vemos las cosas tan mal. La puerta que estaba cerrada se comienza a abrir, pero necesitamos estar en obediencia, porque a Dios no le agrada el pecado. Cuando leímos al principio, pudimos ver qué ruina le vendría al pueblo de Israel por su desobediencia, pero Dios siempre tiene misericordia de nosotros, para que en su misericordia seamos bendecidos por gracia. La santidad no se logra por fuerza humana. He escuchado mucha gente que no conoce del Señor, que piensa que lo puede hacer sin Dios. Un día yo estaba trabajando y siento así en mi mente, en mi espíritu: ¿qué haría tú sin mí? ¿Qué haría yo sin Dios? No puedo hacer nada. Su palabra nos enseña que sin Dios nada somos. El ayuno es esa redención. Gloria a Dios. El ayuno es esa redención.
oración que purifica el alma, que limpia, que transforma nuestros corazones. El ayuno despierta esa hambre, esa sed de buscar a Dios. Hace unos meses yo sentía como que estaba media seca. ¿Qué es lo que me pasa? Señor, ayúdame. Y era eso, que no estaba buscando a Dios como antes. Y Dios restauró mi vida, restauró mi corazón para que se hiciera su voluntad en mí. Iglesia, yo te pregunto, ¿para qué Dios nos ha llamado? No nos ha llamado para quedarnos con los brazos cruzados, sino para llevar su palabra, predicarla en tiempo y fuera de tiempo. Qué hermoso es, qué satisfacción es cuando le hablamos a alguien de Cristo y que conforme a la voluntad de Dios sea en sus corazones. No puede haber un ministerio que dé frutos sin intimidad con Dios. Cuando somos llamados a ayuno y oración, para mí eso es un privilegio. Para mí eso es un gozo en el Señor. Porque como dice su palabra, no solo de pan y comida viviremos, sino de la palabra de Dios. El ayuno prepara el camino para la obra. Y necesitamos buscar más de Dios para que Él nos ayude a hacer su voluntad. La voluntad de Dios no depende del reloj, porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos. En la quietud del corazón rendido, cuando Dios habla con voz audible, a través de su palabra, en visión, en sueño, Dios quiere corregir tus pasos. Pero tú quieres obedecerle, iglesia. Tú quieres buscar a Dios con todo tu corazón. Por eso leíamos que se incitaba al pueblo de Israel para que se arrepintiera de su mal camino. Muchas veces nos desviamos y nos apartamos por no escudriñar las Escrituras. Debemos de buscar el rostro de Dios cada día. Busca a Dios ahora, porque el Dios que tú y yo tenemos es el santo, es el poderoso y digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Quiero leer este último pasaje bíblico para que podamos ver cómo Dios obra cuando se hace su voluntad. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, el día de la reina Esther, el ayuno cambió el destino de una nación. Dios quiere cambiar tu destino. Escucha lo que dice su palabra. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Cuando hacemos la voluntad de Dios, no importa, Él nos acompañará y por encima de cualquier opresión se hará su voluntad. El ayuno cambió el destino de esta nación. Esther entendió que tenía que presentarse delante de Dios primero. Cuando vas a hacer un proyecto, cuando vas a hacer planes en tu vida, preséntate delante de Dios primero, buscando su voluntad, no la tuya. Y en el camino, si perseveras, entonces Dios te dará la victoria. Hermanos, buscar en ayuno y oración la voluntad de Dios es un privilegio.
agárralo y ponlo en tu corazón. Que no se te olvide cuán grande ha sido el Señor, cuán bueno. Debemos ser agradecidos, porque cuando agradecemos al Señor, recibimos más de lo que le hemos pedido. Recibimos en gran manera. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Y le pido a Dios que su palabra penetre tu corazón, te cambie, te restaure, como lo ha hecho la palabra de Dios en mi vida. Me ha ayudado, me ha cambiado y me ha hecho entender que si me equivoco, Él está ahí para ayudarme. Él está ahí para recibir este corazón humillado delante de Él. Pero Él necesita arrancar ese pecado que no lo deja obrar en nuestro corazón. Quiero orar para que sea Dios obrando en nuestros corazones. Amado Dios, doy gracias porque instrumento tuyo soy. Padre, te presento la iglesia, te presento cada hermano, aún aquellos, Señor, que no están aquí. Te presento cada persona, Dios mío, que aún no te conoce, Señor. Deposita en cada uno de nosotros tu voluntad, Dios mío. En el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos guíe a abandonar, Señor, a abandonar eso que no te agrada, aquello que hacemos, Señor, apartado de tu presencia. Dios mío, ayúdanos a tener un corazón afligido, humillado delante de ti, para así, Señor, cuando tú nos limpias, hacer tu voluntad, que es agradable, que es perfecta y trae gozo, Señor. Y que aún en medio de cualquier situación, seas tú dándole paz a nuestro corazón. Esa paz que pasa todo entendimiento, Señor, que sobrepasa. Que sea usted guardando nuestro corazón en Cristo Jesús. Y que aún en medio de cualquier aflicción, cualquier prueba, Señor, sea usted obrando. Padre, que no haya angustia, que nos robe lo que tú nos has dado, Padre. Que tu palabra que cambia y restaura nos ayude cada día. Padre, ayúdanos a trabajar en tu reino, a predicar tu palabra, Señor, para que otros puedan conocerte, para que puedan degustar esta palabra, Señor, que da vida. En el nombre de Jesús, Dios mío, yo te lo pido. Y todos unidos en un mismo sentir en esta hora, Señor, te lo pedimos. Que nos ayude en oración a acercarnos aún más a ti. Gracias, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, poderoso nombre de Dios. Amén. Gracias, Señor.